Buenos días, tardes o noches. Soy Verdugo López Luis Alfredo y mi equipo es Roacho Martínez, Alan Guadalupe y somos del 301. Y nos tocó leer el libro de La ridiculidad de no volver a verte, escrito por Rosa Montero, y hacerlo una video reseña. Hablando de la autora de esta novela, Rosa Montero, nacida el 3 de enero de 1951 en Madrid, España, es una destacada periodista y escritora. Comenzó su carrera periodística en el diario Pueblo y más tarde se unió a El País, donde trabajó como redactora y columnista. Montero ha cultivado una prolífica carrera literaria, destacando como novelas como La hija del caníbal y La ridícula idea de no volver a verte. Su estilo narrativo reflexivo y su capacidad para explorar la complejidad de la condición humana han ganado reconocimiento y premios, como el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2017. Además de su labor como novelista, Rosa Montero ha incursionado en el ensayo y la biografía, demostrando su versatilidad como escritora. Su obra aborda temas como la identidad, la memoria y las experiencias humanas, consolidándola como una figura relevante en la literatura contemporánea española. El estilo de escritura de Rosa Montero se caracteriza por su profundidad psicológica, reflexión filosófica y la habilidad para explorar la complejidad de la condición humana. Sus novelas suelen abordar temas como la identidad, la memoria, la soledad y las relaciones interpersonales. Montero utiliza un lenguaje cuidado y poético, combinado con la narrativa de momentos introspectivos que invitan a la reflexión. Además, la autora demuestra una gran versatilidad al pasar de la novela a otros géneros como el ensayo y la biografía, siempre manteniendo una voz única y distintiva. Su capacidad para crear personajes complejos y su interés en explorar la naturaleza humana han contribuido a establecerla como una figura destacada en la literatura contemporánea en español. En La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero se emplean diversos recursos literarios. Montero utiliza metáforas para transmitir significados más allá de las palabras literales, simbolismos para representar ideas abstractas a través de los elementos concretos y alusiones que hacen referencia a eventos históricos y culturales. Estos recursos contribuyen a enriquecer la trama y a profundizar en la exploración de temas como la pérdida, la muerte y el papel de las mujeres a lo largo de la historia. En La ridícula idea de no volver a verte, la narrativa de Rosa Montero combina elementos descriptivos, concisos y poéticos. Utiliza la descripción detallada para pintar imágenes vívidas y crear una conexión emocional con los lectores. Su estilo es a veces poético, empleando un lenguaje que va más allá de la mera función descriptiva y busca transmitir emociones y reflexiones profundas. Al mismo tiempo, Montero es capaz de ser concisa, manteniendo la atención del lector sin perder la riqueza de la narrativa. Esta combinación de estilos contribuye a la fuerza y la belleza de la novela. Esta novela se divide en 19 capítulos. El arte de fingir dolor, la partícula de no volver a verte, una joven estudiante muy sabia, pájaros con las pechugas palpitantes, el fuego doméstico del sudor y la fiebre, elogio de los raros, radiactividad y mermeladas, la bruja del caldero, aplastando carbones con las manos desnudas, una cuestión de deditos, pero me esfuerzo, una sonrisa ferviente, alentadora, unas viejas alas que se deshacen, la última vez que no sube a una montaña, escondido en el centro del silencio, el canto de una niña, agradecimientos, unas palabras finales, índice de hashtags y apéndice diario de Marie Curie. Esta novela aborda el tema central del duelo y la pérdida, explorando la experiencia personal de la autora tras la muerte de su esposo, el periodista Pablo Lizcano. Montero reflexiona sobre la vida, la muerte y la búsqueda de sentido en medio del dolor. A lo largo de la novela, Rosa Montero entrelaza su experiencia personal de duelo con la vida y obra de Marie Curie, la científica ganadora de dos premios Nobel. Montero utiliza la figura de Curie como un espejo para reflexionar sobre el dolor, la resiliencia y la búsqueda de significado en momentos difíciles. La narrativa alterna entre la historia de Curie y las reflexiones de Montero, creando un diálogo entre dos mujeres de diferentes épocas que comparten la experiencia de enfrentarse a la pérdida y a la adversidad. Este enfoque permite a la autora explorar temas como la fortaleza interior, la creatividad, la capacidad de encontrar belleza y sentido en la vida a pesar de las tragedias. Además del tema central, podemos encontrar otros subtemas como el feminismo y roles de género. Montero reflexiona sobre la vida de Marie Curie en una época en la que las mujeres se enfrentaban desafíos significativos
para destacar en el ámbito académico y científico. También ciencia y conocimiento. La historia de Curie destaca la importancia del conocimiento y la dedicación a la investigación científica, así como las tensiones éticas y los desafíos que surgen en la búsqueda del progreso científico. También amor y relaciones. A través de la narrativa de su propio duelo, Montero explora el tema del amor perdido y cómo las relaciones personales influyen en la identidad y la vida de una persona. Reflexiones filosóficas. La novela incluye reflexiones filosóficas sobre la muerte, el sentido de la existencia y la naturaleza efímera de la vida. En esta historia hay símbolos como la radiactividad. Dada la conexión con Marie Curie, la radiactividad se convierte en un motivo importante. No solo se trata de un elemento científico, sino que también simboliza la capacidad de transformación y los efectos duraderos, tanto positivos como negativos. Diarios y cartas. La práctica de escribir y la importancia de los diarios y las cartas se destacan a lo largo de la novela. Estos elementos reflejan la necesidad humana de expresarse, comunicarse y dejar un registro en la vida. La risa y lo ridículo. El título de la novela sugiere la idea de lo ridículo en el contexto de la pérdida. La autora explora la paradoja de encontrar sentido y humor en medio del dolor, desafiando las convenciones sociales sobre cómo se supone que debemos lidiar con la tristeza. Elementos científicos y naturales. Se incorporan elementos de la ciencia y la naturaleza para ilustrar metáforas y analogías que enriquecen la comprensión de la historia y sus temas. Cómo se abordan cuestiones universales o sociales a través de la trama. Tenemos la experiencia de duelo. El tema central del duelo es universal y la narrativa de Montero proporciona una perspectiva profunda y personal sobre cómo las personas enfrentan y procesan la pérdida. Roles de género y feminismo. Al explorar la vida de Marie Curie, Montero destaca las luchas de las mujeres en el ámbito académico científico en una época en la que los roles de los géneros eran más rígidos. Ética en la ciencia. La historia de Curie también aborda cuestiones éticas relacionadas con la investigación científica, como la responsabilidad y las implicaciones de sus descubrimientos, lo que ofrece una perspectiva sobre las responsabilidades sociales de los científicos. La búsqueda de significado. A través de las reflexiones filosóficas y personales de Montero, la novela aborda preguntas universales sobre el sentido de la vida, la muerte y la búsqueda de significado en medio de la adversidad. ¿Cómo se resuelven o evolucionan estos conflictos a lo largo de la historia? Los conflictos evolucionan a medida que la autora Rosa Montero reflexiona sobre su propio duelo y entrelaza la historia de Marie Curie. La resolución no se presenta en el sentido tradicional de una solución clara, ya que el duelo es un proceso continuo y personal. Sin embargo, hay varias evoluciones y aprendizajes a lo largo de la historia como aceptación y transformación, empoderamiento femenino y descubrimiento de significado. Hablando de los narradores de esta obra, Rosa Montero utiliza un narrador en primera persona. En este caso, el narrador es la misma Rosa Montero quien reflexiona sobre la vida y la muerte, centrándose en la figura de Marie Curie. Un ejemplo de la voz del narrador se encuentra al inicio del libro, donde Rosa Montero dice: soy una mujer que lee, que escucha música, que mira las caras de la gente en la calle, que se pregunta por qué suceden las cosas y cómo serán los años venideros. La elección del narrador en primera persona proporciona una experiencia íntima y personal al lector. Al utilizar la voz de la autora, se establece una conexión directa entre la historia y la perspectiva única de Montero. Esto permite al lector sumergirse en sus reflexiones, experiencias y emociones, generando una mayor empatía y comprensión de la temática tratada. ¿Cuáles son las tipologías de los personajes? Están los personajes reales. Marie Curie es un ejemplo destacado ya que fue una figura histórica real y reconocida. La novela se basa en su vida y contribuciones científicas, explorando su humanidad más allá de sus logros profesionales. También están los personajes autobiográficos. Rosa Montero, la autora, es un personaje autobiográfico en la novela. Comparte sus pensamientos, emociones y experiencias personales, especialmente en la relación con la pérdida de su esposo y su proceso de duelo.
También están los personajes literarios o simbólicos. En algún momento Montero puede introducir personajes literarios o simbólicos para enfatizar o ilustrar temas filosóficos. Estos personajes pueden no ser necesariamente personas reales, sino más bien elementos que contribuyen a la narrativa de manera simbólica. ¿Cuáles son los personajes principales y cómo se desarrollan a lo largo de la historia? Está Rosa Montero. Desarrollo emocional. La historia comienza con el impacto emocional de la muerte de su esposo, Pablo Lizcano. A lo largo de la novela se observa un desarrollo emocional a medida que Montero reflexiona sobre el duelo y busca significado en su experiencia. Marie Curie. Historia de vida. A través de la historia de Curie, la novela revela detalles de su vida, desde sus logros científicos hasta sus desafíos personales. Esto contribuye al desarrollo de Curie como una figura compleja. Simbolismo y conexión. Curie no solo es un personaje histórico, sino que también se convierte en un símbolo para Montero, reflejando aspectos de su propia vida y proporcionando un marco para explorar temas. Inspiración. La figura de Curie sirve como fuente de inspiración para Montero, quien encuentra en la historia de esta fuerza científica y valentía para afrontar sus propios desafíos. ¿Cómo se desarrollan los personajes entre sí? Reflexiones personales. Montero utiliza la historia de Marie Curie como un espejo para reflexionar sobre su propia vida, especialmente después de la muerte de su esposo. Identificación emocional. A medida que Montero explora la vida de Curie, se identifica emocionalmente con los desafíos y logros de la científica. Búsqueda de inspiración. Montero busca inspiración y fortaleza en la vida de Curie. La historia de la científica se convierte en una fuente de motivación para Montero, mientras se enfrenta a su propio duelo y desafíos personales. ¿Hay personajes secundarios importantes para la trama? Sí, es posible que aparezcan personajes secundarios que desempeñen roles periféricos en la narrativa, como amigos, familiares u otras figuras que hayan tenido un impacto en la vida de la autora. Es importante destacar que en la estructura de la novela, al ser una mezcla de narrativa autobiográfica e historia de Marie Curie, puede limitar la presencia de personajes secundarios en comparación con otras obras, más centradas en las relaciones interpersonales. Si bien la novela puede mencionar personas relevantes en la historia de Rosa Montero o Marie Curie, el enfoque principal sigue siendo la exploración de las experiencias personales y en la conexión entre la vida de ambas mujeres. En esta obra se exploran diferentes dimensiones temporales en la narración, como el tiempo de la historia. Este es el tiempo en el que ocurren los eventos narrados. En la novela se relaciona con la vida de Mary y los acontecimientos históricos que la rodean. También está el tiempo de relato, que es el tiempo en el que el narrador presenta los eventos al lector. En este caso sería el momento en que Rosa Montero nos cuenta la vida de Curie. También podemos encontrar analepsis, que es un recurso narrativo que se refiere a los flashbacks o retrospectivas, donde se presenta información que ocurrió antes del punto actual de la historia. Un ejemplo que podríamos encontrar es al explorar los momentos clave del pasado de Marie Curie, como su infancia o sus descubrimientos científicos anteriores. También está la prolepsis, que es el opuesto a la analepsis. Es una anticipación de eventos futuros en la narrativa. En la novela puede haber prolepsis si el narrador adelanta eventos o revela información que aún no ha sucedido en la línea temporal de la historia. Como esto no sucedió en esta novela, se puede decir que no hay prolepsis en La ridícula idea de no volver a verte. ¿Dónde y cuándo tiene lugar la historia? En términos de espacio, la historia se desarrolla en diversos lugares, principalmente vinculados a las experiencias de Montero y los lugares clave en la vida de Marie Curie. En cuanto al tiempo, la novela no sigue una estructura temporal lineal. Montero entrelaza su propio presente con recuerdos del pasado y la historia de Marie Curie, creando una narrativa que se desarrolla a lo largo de múltiples épocas. Esta estructura no convencional contribuye a la complejidad y riqueza de la obra, permitiendo a la autora explorar temas universales a través de diferentes momentos y experiencias. ¿Cómo influye el entorno en la trama y en los personajes? Espacios físicos y emocionales. Los lugares que habitan los personajes, ya sean reales o simbólicos, afectan su estado emocional y mental.
Ciudades y contextos históricos. Dado que la novela abarca la vida de Marie Curie, la descripción de las ciudades y los contextos históricos en los que vivió tiene un impacto en la comprensión del lector sobre las condiciones sociales y científicas de la época. Simbolismo de lugares. Algunos lugares pueden tener un significado simbólico. Por ejemplo, los entornos científicos de Marie Curie pueden presentar la búsqueda del conocimiento y la dedicación a la ciencia, mientras que los lugares personales de Montero pueden simbolizar su intimidad y vínculos emocionales. Naturalezas y metáforas. La naturaleza y los elementos naturales a menudo se utilizan como metáforas para reflejar estados emocionales. ¿Hay descripciones detalladas que contribuyen a la atmósfera de la novela? Sí, contiene descripciones detalladas que contribuyen a la atmósfera emotiva y la reflexiva de la novela. Aquí tienes un ejemplo de cómo Rosa Montero utiliza descripciones para crear una atmósfera evocadora. La mañana ahí fuera era fría y luminosa. De pronto llegó un chorro de sol hasta mi cara y me iluminó una mejilla y un ojo. Noté su calor y de repente, aunque yo no quería, sin saber cómo, empecé a llorar. En este pasaje, la descripción detallada del ambiente, la luz del sol y la reacción emocional de la protagonista contribuyen a la atmósfera melancólica y vulnerable de la escena. La novela personalmente sí me gustó porque a pesar de que nunca había leído un libro, una novela así, eh, hablas de temas como que en esos tiempos no se hablaban muy usualmente, como el papel de la mujer en la historia y eso, como la mujer hizo muchas cosas pero no se le acreditaba tanto como a los hombres y todo eso. También como Curie la pasó cuando su esposo falleció y como Rosa Montero plasmó las emociones que sentía Curie solo con leer el diario que tenía, pues que había dejado Curie. Y por Rosa Montero lo plasmó muy bien las emociones que tenía en cada momento Mary.